Bien, en este caso vamos a demostrar la derivada de una función, la fórmula, ¿no es cierto?, que se utiliza para deducir la derivada en una función. Esta es la fórmula que tenemos que demostrar, que deducir f' de x es igual al límite cuando h rinde 0 de f de x más h menos f de x, todo eso sobre h. A eso tenemos que llegar. Primeramente vamos a hacer un gráfico en un plano cartesiano. Ahí lo tenemos, x, ¿no es cierto? Aquí tenemos el punto x y esa distancia es h, por lo tanto ese punto es x más h. Y, ¿no es cierto?, tenemos la parte vertical ahora, que este punto viene siendo f de x, ¿no es cierto?, y este viene siendo f de x más h por este punto de x más h, y f de x por ese punto x que tenemos ahí. Entonces ahora vemos los puntos, ¿no es cierto?, los puntos que se intersectan acá, f de x con x y x más h con f de x más h. Ahí están los dos puntos. Entonces tiramos la curva, es decir, la función, ¿no es cierto? En este caso esta es una función cualquiera, está en color verde, es una curva de una función cualquiera, y tiramos una secante entre los dos puntos 1 y 2. Ahí tenemos la secante, ¿eh? Ahí tenemos la secante. Esta es una secante, se llama secante, ¿no es cierto? Y esta distancia es la que vamos a utilizar, por tanto la distancia es f de x más h menos f de x. Y la distancia que tenemos acá es, ¿no es cierto?, esto va a ser igual a h, porque esa distancia vale h. X menos x más h nos queda h, esa distancia vale h. Entonces, ¿no es cierto?, continuamos. Ahora, aquí tenemos un ángulo. Este ángulo viene siendo la tangente, porque aquí formamos un ángulo, ¿no es cierto?, rectángulo, si se fijan acá. Este es un triángulo rectángulo, por lo tanto, esta es la tangente, con ese alfa. Ese alfa es un ángulo que tenemos ahí para demostrar, ¿no es cierto?, esta derivada de la función. Continuamos entonces. Ahí tenemos el punto 1, punto 2, ¿no es cierto?, el eje y los puntos aquí. P1, ¿no es cierto?, x, f de x, y P2, x más h, f de x más h, lo que tenemos aquí, ¿ok? Entonces, continuamos con la demostración. Bueno, de acuerdo a una definición, se dice que la derivada de una función f cualquiera es la pendiente geométrica de la recta tangente del gráfico de f en x. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a utilizar la tangente de alfa, ¿no es cierto?, que es igual a la pendiente de m entre dos puntos, P1 y P2. Luego, ¿no es cierto?, la pendiente de la recta que pasa por los dos puntos, x más f de x y x más h, f de x más h, es la siguiente. Aquí vamos a utilizar la pendiente entre dos puntos. Bueno, la pendiente entre dos puntos es igual a m o es igual a la tangente de alfa, esta tangente de alfa, ¿no es cierto? Y SQ es solamente una variable que se utiliza, ¿no es cierto?, para demostrar cuál es el valor de la pendiente. La pendiente, ¿no es cierto?, con respecto a h va a ser y sub 2 menos y sub 1, ¿no es cierto?, que viene siendo aquí y sub 2 menos y sub 1 sobre x2 menos x1 sobre x más h menos x. Y aquí lo tenemos, fx más h menos f de x. Aquí tenemos fx más h menos f de x. Eso corresponde a y sub 2 menos y sub 1. Y el x sub 2 menos x1, x más h menos x. Este es el punto 2, por lo tanto x más h menos x. Si ustedes ven acá tenemos x y menos x, esas se eliminan, esa x. Se elimina. El único que nos va a quedar en el denominador acá es el h. Continuamos entonces. Voy a graficar de nuevo, ¿no es cierto?, el dibujo en el plano cartesiano para que lo tengamos presente ahí, ¿cierto? P1, P2, y ahí tenemos los puntos. Entonces, tomando en consideración eso, podemos decir que la derivada de f en x es entonces el límite del valor del cociente diferencial, conforme las líneas secantes se aproximen a la línea tangente. ¿Qué significa eso? Esta es la línea tangente, esta negrita. Esa línea
tiene que acercarse aquí a la tangente, ¿no es cierto?, de la curva de esta función. Y ahí vamos a obtener nosotros la pendiente, cuando se utilicen a la línea tangente, es decir, a un punto de la curva, la secante tiene que aproximarse acá a una tangente acá de la curva, es decir, la secante. Y luego, ¿no es cierto?, implica que la derivada va a ser igual a m es la pendiente, pero la pendiente ya dijimos que es igual al límite del valor del cociente diferencial, es decir, f' de x va a ser igual al límite de f de x más h, ¿no es cierto?, menos fx sobre h. Y aquí lo tenemos. ¿No es cierto? La derivada de una función va a ser igual, por definición, al límite cuando h tiende a 0 de fx más h menos f de x, todo eso sobre h. Entonces, como pueden ver, el gráfico nos muestra claramente lo que tenemos que desarrollar para deducir esta fórmula de la derivada de una función. Por lo tanto, ¿no es cierto?, esto queda demostrado. QED significa que queda entonces demostrado. Esto, para realizar esto hay que practicar este tipo de desarrollo con respecto a demostraciones, especialmente en una curva y con respecto a la derivada. Pero estudiando esto se aprende rápidamente y lo pueden hacer sin problema. Nos vemos en otra clase.